certamen literario Fiesta de las Letras Ciudad de Tomelloso 1995, a esas preciosísimas madrinas, y las vamos a recibir con entusiasmo y cariño, como sabemos hacer las cosas los de Tomelloso. Acompañada de Ángel Aguas Nuevo, premio de local de narraciones Félix Grande, la encantadora Raquel Ruiz Madrigal. Acompañada de Santiago Romero de Ávila García Vadillo, premio Eladio Cabañera de Poesía, la guapísima Elena Godoy Serrano. Acompañada de Jorge Martín Jurado, premio de narraciones Francisco García Pavón, la encantadora Ana Castellanos Perona. Acompañada de Jacobo Meléndez, premio de poesía José Antonio Torres, Flor Natural, acompañando a la guapísima Manuela Aurora Francisco Jiménez. Acompañada de Francisco Díaz López, concejal de festejos, lo que nos ha quedado de él con estos trabajos de estos días, María Soledad López Ruiz. Acompañada de don Luis Arroyo Zapatero, rector y mantenedor de esta bellísima fiesta de las letras, da su brazo a la señorita Ángela María Lozano Chinchilla. Y por último, acompañada de nuestro alcalde, don Ramón González Martínez, la bellísima María José Catalán Carriotero, perdón. Yo agradecería a aquellas personas que están de pie que pasen a la sala, tomen asiento y presencien el acto tranquilamente.
sea esta bella fiesta de las letras. Los cambios y supresiones llevados a cabo han propiciado que un elevado número de gente de Tomelloso pasara, como dicen ahora, del certamen literario. Y lo que no tuvieron en cuenta los que realizaron los cambios y supresiones es que el futuro suele siempre estar condicionado al pasado. De alguna manera han intentado desterrar el pasado de la fiesta de las letras. El pasado de nuestra fiesta de las letras está ahí y hay que perseverar para mantener lo que tan dignamente hemos obtenido a través de casi 5 decenios. Después de 4 años sin presencia femenina en este escenario, de nuevo aquí están nuestras bellas mujeres. Se restaura así la vieja costumbre y tradición que arrancó allá por 1951. Estas mujeres, queridos amigos, representan a todas las mujeres de Tomelloso, sin distinción de clase social, económica o cultural. Este año, por razones obvias, no tenemos reina y damas. Estas bellezas están aquí en calidad de madrinas, y todos sabemos que la madrina es persona que acompaña a otra persona que reciba algún honor, como en este caso los poetas y escritores premiados. Las expresiones de anacronismo, adorno y florero están fuera de contexto. La presencia de la mujer en este acto literario poético lo engrandece y le dan realce estas bellezas. Pero hay más, y es que estas 7 madrinas están aquí representando a los barrios de Tomelloso. Se puede aspirar a más. Ahora, y aunque sea con brevedad, hagamos un poco de historia de nuestra fiesta de las letras. La primera fiesta de las letras se celebró en la feria de 1944. Actuó de mantenedor el recordado y queridísimo reverendo padre Pedro Benítez García. Entre 1945 y 1950 no hubo fiesta de las letras. A partir de 1951 se ha venido celebrando ininterrumpidamente, a excepción de 1957, que nadie sabe por qué no hubo fiesta de las letras. Yo preparaba para los poetas, pero yo no preparaba el yo estoy seco. Hasta 1990, que fueron suprimidas las reinas y las damas, había tenido tal honor 39 reinas, mejor dicho 38 porque una repitió, y 266 damas. Y entre los años 87 y 90, las reinas y damas lo fueron en representación de los distintos barrios de la ciudad. En la feria de 1989 se suprimió la cena y el baile de gala, organizándose un coto cerrado para unos pocos, teniendo lugar la recepción en la Casa de Cultura, Escuela de Capataces o en algún hotel de la ciudad, acto al que no tenía acceso el pueblo, sustrayéndole por tanto a los tomelloseros a convivir con el mantenedor y los poetas y escritores premiados. Quiero recordar también cómo en 1980 se suprimió el premio de artículos periodísticos que había arrancado en 1974. Este premio sirvió para que toda la prensa nacional se diera a conocer el potencial económico, industrial y agrícola de Tomelloso. Considero un error la supresión de aquel premio. En las 45 ediciones de la Fiesta de las Letras han sido mantenedoras solamente 3 mujeres. En 1983, la poetisa valdepeñera Sagrario Torres. En 1992, la presentadora de televisión Cristina García Ramos. Y por último, en 1983, Carmen García Gaite, que es escritora y cuantas cosas que digamos de ella. Por nuestra Fiesta de las Letras han desfilado en calidad de mantenedores ilustres personalidades españolas, entre las que vamos a destacar a Carlos Calatayud, Jesús Suevo, Felipe Sansone, Federico Muelas, García Luengo, Joaquín de Estrampasaguas, Morales Oliver, García Viñolas, José María del Moral, García Nieto, Martínez Val, Tono, Evaristo Acevedo, López Anglada, José Antonio Silva, de Televisión, Manuel Alcántara, Antonio Gala, extraordinario mantenedor, Hugo Lindo, de este hay que hablar ya peor, Fraile Cribilles, Castro Villacañas, Ricardo de la Cierva, Francisco Nieva, Hugo Gutiérrez, Domínguez Millán, Leopoldo de Luis, Ángel Crespo, Rafael Alfaro y Luis Antonio de Villena el pasado año.
Estos son en cuanto a foráneos. En cuanto a locales, pasaron, lógicamente, el recordado y queridísimo Francisco García Pavón, José Antonio García Noblejas, Francisco Pérez Fernández, José López Martínez, Blas Camacho Zancada, Félix Grande en 2 ocasiones, Dionisio Cañas, Valentín Arteaga y, por último, José María Arcos. Estoy terminando. Y como escritores y poetas premiados, cabe también destacar a unos pocos: Gerardo Diego, Adriano del Valle, García Neto, López Anglada, García Sol, Pilares, Pérez Valiente, Eladio Cabañero, Pilar Marbión, Fernando Quiñones, Félix Grande, José Martínez, Carlos Murciano, Salustiano Masó, Miguel Palacios, Pedro Echevarría, Fernández Nieto, López de Gradolí, Fernando Ónega, Carrín Benavides y Raúl Torres, por decir algunos. Y para no extenderme más, quiero terminar recordando aquellas cenas de gala en el Plantío, la Glorieta y en los jardines del parque, a la que asistían la flor y nata de la política nacional y provincial, y al amparo de muchas de esas cenas, y no debía decir esto, Tomelloso obtuvo sustanciosos favores, que ahora no voy a enumerar, pero ojalá y se repitan. Bienvenidos a este 45º certamen literario Fiesta de las Letras, Ciudad de Tomelloso, 1995. Gracias por su atención. Voy a dar lectura al acta del jurado. Fallo del 45º certamen literario de la Fiesta de las Letras de la ciudad de Tomelloso, 1995. En la ciudad de Tomelloso, en su casa consistorial, el día 1 de agosto de 1995, se reúnen don José Belmonte Serrallo, doña Sonia García Subrié, don José López Martínez y don José Manuel Ruiz Gutiérrez, miembros del jurado, actuando como secretaria doña Belén Galán Herray, y en representación del Ayuntamiento, sin voto, doña María Teresa Novillo Moreno, al objeto de emitir el fallo del 45º certamen literario Fiesta de las Letras, ciudad de Tomelloso. Examinados los trabajos premiados a este certamen, el jurado acuerda conceder los siguientes premios. Tema primero, premio de poesía José Antonio Torres, diploma y 200.000 pesetas a la mejor composición poética con libertad de tema y rima y con una extensión mínima de 50 versos. Lema, Albur. Título, Adviento del Alba. Autor, Jacobo Meléndez. Tema segundo, premio de narraciones Francisco García Pavón, diploma y 150.000 pesetas al mejor cuento o narración inédito con una excepción máxima de 6 folios escritos a máquina y a doble espacio y por una sola cara. Lema, Edgar. Título, Pelae. Autor, Jorge Martín Jurado. Tema tercero, premio de poesía Eladio Cabañero, dotado con diploma y 125.000 pesetas a la mejor composición poética con libertad de metro y rima, una extensión mínima de 50 versos sobre tema netamente manchego. Lema, Pedernales. Título, Este aguijón de agosto y espigas. Autor, Santiago Romero de Ávila García Abadillo. Tema cuarto, premio local de poesía Ángel López Martínez, diploma y 100.000 pesetas a la mejor composición poética con libertad de tema y rima y con una extensión mínima de 50 versos presentados por natural residente y que haya residido en Tomelloso. Lema, Unicornio. Título, Libertad. Autora, Margarita García Morales. Y por último, tema quinto, premio local de narraciones Félix Grande, diploma y 100.000 pesetas al mejor cuento narración con una extensión máxima de 5 folios, escritos a máquina y a doble espacio y por una sola cara, presentado por natural, residente o que haya residido en Tomelloso. Lema, El aliento del amanecer. Título, Ladrido. Autor, Ángel Aguas Nuevo. Leída el acta, en primer lugar, va a subir al escenario a leer su trabajo premiado un tomellosero, Ángel Aguas Nuevo, que ha sido galardonado con el tema Premio Local de Narración Félix Grande, al cual cedemos la palabra.
tardes. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a todos los presentes por su asistencia y a los y las miembros del jurado por este galardón, el más importante de cuantos he recibido. En segundo lugar, deseo permitirme un comentario. Este premio se me antoja algo deslucido por la escasa concurrencia de trabajos al mismo y quisiera aprovechar este momento para animar a tomelloseros y tomelloseras a una mayor participación en próximos certámenes. Hay mucha poesía encerrada en cada cual, poesía que no exteriorizamos quizá por miedo. En tercer lugar, decir que este trabajo es un sencillo reflejo de lo vivido aquella noche, aquellos días. Es incluso un relato sobre ese miedo del que hablo. Era difícil de expresar y este ha sido el resultado, quizá solo un simple trozo de esa poesía cotidiana, traducido a una humilde prosa. Simplemente hay que saber reconocer la singularidad de cada momento de nuestra vida y darle su importancia, sin miedo a la vulgaridad, que solo existe desde el momento en que no nos sentimos protagonistas de nuestras vidas, y sin miedo al desprecio, porque éste depende de quien juzgue, en definitiva, sin miedo. Paso pues a la lectura. Ladrido. Un portazo más sonoro del usual significó su involuntaria señal de partida hacia un encuentro singular, como nos parece todo aquello que se aparta de nuestros planes. De por sí los suyos habían virado su rumbo bamboleados por la enfermedad y la ausencia de quienes más quería, pero venció la tentación de entregarse a la carcoma de la autocompasión solitaria. Bajó meditabundo la escalera, pensando más allá de los simples escalones que le mostraban un camino de cuyo fin soportaría nula responsabilidad. El portal se le antojó distinto, pórtico quizá de lo que apenas acertaba a intuir, empeñado como estaba en no encajar resquicio alguno de inseguridad. El aire fresco, sin embargo, despertó cierta perceptibilidad que ya no le abandonaría esa noche. Caminó, dándose cuenta de que ese recorrido volvía a ser nuevo para él, debido acaso a su costumbre de estos tiempos de elegir distinta ruta por la distinta compañía que casi absolutizaba su motivación o cuando menos la encendía. Se alegró de volver a surcar ese itinerario hacia quienes esperaba y deseaba encontrar, esta vez de forma no circunstancial, porque nada se valora tanto como aquello de lo que nos alejamos. Nos puede la rutina que ofusca nuestro sentido de la sorpresa. Sin embargo, lamentaba esa alegría a costa de la enfermedad de ella y de la falta de libertad para acompañarla en su dolor. Y así, algo más tarde de la cita, melancólico e ilusionado también por confirmar que no se encontraba solo en realidad, llegó al lugar preestablecido. Pero ellos no le esperaban. No supo qué sentir. Por una parte, no tenía derecho a lamentarse. Ahora quedaba la impresión de que les buscaba por conveniencia. Pero algo en él no quería aceptar ese desplante. No quería ver a nadie más, según demostró su apresurado caminar. Les concedió otra oportunidad, sin volver inmediatamente sobre sus pasos. Dio la vuelta a la manzana y desistió, demasiado orgulloso para ir pidiendo limosna de garito en garito, él, que lo tenía todo en esta vida y no dependía de nadie para sobrevivir. Se zambulliría bajo las mantas de la autosuficiencia o degollaría su insulso presente a golpes de mando a distancia, masocándose con aquello que le consumía, perder el tiempo. No encendió ninguna luz hasta que la suya se iluminó. Deambular por un hogar vacío por el sufrimiento no es un plato de buen gusto. Tomó de nuevo las llaves, esta vez las de un vehículo, y arrancó con la intención de ir allí, a los lugares que por ella conocía, con las personas que por ella estimaba, y aun sin ella saludarlas, pero no pudo bajarse de su trono aún en puertas de su salvación. Sabía que recordaría aquellos momentos para el resto de sus días. Notaba una receptividad extraña que nublaba su entendimiento, pero sin desorientarlo. Y a no más de 60 por hora, a medio gas de su acelero diario, dificultó la marcha de otros conductores hasta las proximidades de aquel pantano y sucumbió al deseo de estar solo. Pisó tierra firme, aunque hacía frío. Qué distinto era aquel paraje de noche, a la luz de una luna hoy tacaña y al abrigo de aquel trozo de firmamento manchego. La soledad y el silencio infundían respeto, casi miedo. De momento apoyó su cuerpo cansado, más por dentro que por fuera, contra su bote salvavidas. No quería dar un paso, más que por no violar la quietud en derredor, por si su ruido le impedía percibir otros que le alertasen en su temor. Y al amparo de la singular y privilegiosa cúpula pensó en ellas y en ellos, en aquellos que en verdad habían pulsado hasta la armonía alguna de sus reacias e inaccesibles fibras de ternura, y en aquellas que, cada cual a su manera, habían tenido un tiempo y un lugar más que en su cabeza que en su corazón, llegando a veces casi a la obsesión, la idolatría, el platonismo de una distancia no salvada a tiempo.
En la cartesiana soledad se sintió, sin embargo, más unido al mundo que dentro de él, más unido a sus afectos, aún solo le costaba reconocerlo, amores. El silencio de la naturaleza tal cual, solo perturbado de vez en vez desde la carretera no tan lejana como deseara, abrigaba su incipiente paz, provocando un resurgir de confianza y acaso valentía, a todas luces no definitivo, pero sí suficiente y necesario. Sí, necesario para alcanzar la afinación y el temple suficientes en las cuerdas de un espíritu alborotado por los últimos vaivenes de la vida, y solo suficiente si colmaba el acicate preciso para adentrarse en las sombras misteriosas de un castillo agonizante, más que en sus piedras por el semiolvido de sus reacios visitantes. En la cadencia terrosa de sus pasos reconoció su corazón encogido, más donde las sombras se sobreponen a la perezosa claridad del limpio firmamento. Un recodo oscuro, otro más aún, un arco y otro, pues la capilla a mano izquierda era curiosamente una negra boca. De nuevo el espacio abierto, la luz pequeña por instantes anhelada, el terreno pedregoso y en desnivel, la gran presa que se antoja insuficiente e infrautilizada a la vez. Tal es el dispar antojo de deseos tan primitivos y tan racionales en el fondo cuando se trata de la vida, y el sonido del agua. El agua. Los peldaños vacilantes como pasto de las hierbas del desuso descendían aquel alma a lo alto de aquella mole de cemento y hormigón, destinada a alterar el orden natural de las cosas. Poca más agua de la anhelada a su izquierda, un vacío inescrutable a la derecha, tierra artificial que los separa y fuego en cuerpo y espíritu dominando sobrecogido el escenario del encuentro de sí mismo. Se sorprendió del incesante chapoteo a su izquierda contra la orilla y contra la presa, a pesar de la aparente quietud del sustento de la vida. No acertó a averiguar su causa, al menos con la mirada de sus ojos, poco eficaz a aquella hora y con el fulgor insuficiente de la luna a su diestra. Siempre, sin embargo, alimentaría la duda de algo más seduciendo su atención, cual sirena inocente y animosa de llevar a su escaso y preciado visitante a una maravillosa perdición. Prosiguió, a pesar del bravo viento que trataba de lanzarlo a un final algo improbable. Procuraba acariciar en su paso el firme que lo soportaba, con la doble gratitud de la seguridad brindada y del momento único que le ofrecía. Recordó otros instantes vividos intensamente sobre el puente del mismo nombre en árabe, tantas veces testigo de sus idas y venidas, solo, en buena compañía, allá en la que llaman ciudad imperial. Esta vez, sin embargo, no le invadió el deseo de acabar con todo lanzándose a las aguas. Ahora se sentía grande, abrigado por sí mismo, iluminado por los astros de la noche, dominando los envites de un viento más agresivo al llegar a barandas no macizas, y se sonrió incomprendiendo aquellas ansias finalistas de otros tiempos. Quiso llegar al otro extremo y lo hizo. Quiso elevarse en el terreno salvando, no sin tropiezos ingenuos, sus irregularidades y lo hizo. Quiso probar su audacia inspeccionando las ruinosas construcciones que lo atraían y él recelaba por temor y lo hizo, bajo el tenue haz de luz rojiza de una linterna de bolsillo, a riesgo de espantar para su sobresalto a lo que pudiera haber buscado refugio bajo el techo incierto. Quiso más y lo consiguió. Quiso ver aquel paisaje desde lo alto, en el límite de la foresta manchega por excelencia que allí comienza, y se admiró de la historia que encerraba aquel paraje y que no conocía, pero de la cual ya se sentía parte. Quiso sentirse parte de aquel paisaje, de aquella tierra, de todas las tierras y allí, debajo, sobre, envuelto, dentro del universo, lo consiguió. Quiso cerrar los ojos para mirar de otra forma la novedad de aquel encuentro, su magnificencia y su simplicidad arrolladora y desbordante, y fue capaz. Y fue capaz de descender alegre de su leve promontorio para volver al mundo del que no mucho antes había huido por despecho, renovado en su ser en sí mismo con las personas, entre las gentes, y cruzó decidido la presa rumbo al castillo inquietante, pero humilde y acogedor en su sillota. Sintiéndose mecido esta vez del indescifrado chapoteo, allá bajo sus pies alcanzó la escalinata y ascendió enérgico sus peldaños aún vacilantes. Fijaba su mirada al terreno desigual, no por miedo a tropezar, sino en estado de absorta contemplación. Un ladrido heló su corazón. Allí, a 40 metros bajo el tenue resplandor lunar, una sombra menuda se intuía sobre el pardo fondo terroso, y unos ojos, petrificado, no sabía cómo reaccionar. Quería volver al coche, pero ¿cómo? El único camino que acertaba a recordar era el que cortaba aquel animal que Dios sabe de dónde había salido. ¿Dónde había estado hasta entonces, incluso cuando atravesó el castillo? Vinieron a su encuentro los temores de la infancia hacia los perros amenazadores que más le acosaban si más se movía. Pero no podía quedarse parado, con el susto en el cuerpo. Buscaría otra salida, aunque fuese alrededor de la extinta fortaleza. Al moverse el perro ladró de nuevo, repetidamente, quizá tan asustado como él. Ahora temió más que alguien acudiese a su aviso. No quería dar explicaciones de por qué se hallaba allí. Confió en que el animal no se acercase a él en la huida. Aún así, corrió como si el mundo se fuese acabando a sus espaldas.
Se encaramó al muro exterior, confiando en encontrar un punto del que fuese prudente saltar, todo lo que fuese con tal de no adentrarse en la parte más oscura y donde el perro pudiera cortarle el paso. No vio lugar del que lanzarse sin peligro de romperse un tobillo cuando menos, pero sí vio otro vehículo estacionado junto al suyo. ¿Y si le vieran allí subido, huyendo de un simple perro, más allá de sí mismo, como llegó a pensar después? Volvió sobre sus pasos, vacilantes por la negrura y tosquedad de la escena y de la cima del muro, y sobre todo por la perspectiva de que el perro se acercase. Descendió al suelo con intención de adentrarse en los recodos atravesados al comienzo, aceptando todo riesgo. Recorrió el muro por su base. De pronto, para su sorpresa y alegría, un arco que no recordaba se abrió en la pared dándole vía libre en su ida. No quiso interesarse por los otros visitantes y subió a su más ahora que nunca salvavidas, que esta vez lo devolvió a su entorno acariciando hasta el límite las curvas del camino. Íbase riendo de su ingenuidad, de su efímera seguridad y valentía, de pronto desmoronada en un ladrido, más aún, en temores y prejuicios de sí mismo que no acertaba a comprender y menos aún a dominar si surgían detonados por un hecho ajeno a él. Luego vio televisión y se acostó, como si nada hubiese sucedido. Todo se ve distinto a la luz del día. A la semana siguiente ella me llevó de nuevo a aquel lugar, casi desierto un viernes por la tarde. La capilla ya no era una negra boca y la Virgen de Peñarroya lucía preciosa en su altar, ni más ni menos que otras vírgenes para sus paisanos o para quienes ven en todos a la misma. El casero entabló conversación con nosotros, intentando hacernos ver que el castillo ya no es lo que fue, olvidado de los pueblos que aspiran a ciudad y solo recordado en momentos puntuales y en buen tiempo. Hablamos del problema del agua, de lo poco conscientes que somos de su escasez y la agonía de nuestro pantano. Un perro negro le acompaña, pero no me reconoció. Simplemente se dedicó a dormir y descansar de su actividad absoluta, al menos diurna. Hicimos una promesa tácita de luchar por el lugar, ella y yo. Premio de narración Francisco García Pavón. Lema Edgar. Título Peláez. Autor Jorge Martín Jurado de Sabadell. Cuando quieran. Bueno, yo no tengo ningún discurso previo, simplemente dar las gracias a todo el pueblo de Tomelloso por este premio que se me ha concedido. Muchísimas gracias. Paso a la lectura. Peláez. Ya mis ojos, tras salir de las fauces del sueño, se han abierto. Aquí delante, para el regocijo superior de la mirada, el mundo pletórico y bullicioso, resplandeciente y holgado, perfumado y subyugante, exquisito y placentero. El mundo rebosante de gracias sin fin que aguardan, ora pacientes, ora quisquillosas, la llegada pronta de quien la sepas disfrutar con entendimiento y osadía, querido Peláez. Entendimiento y osadía. Árboles, caminos, castillos, ciudades, catedrales, monjas, sembrados, bulos, vacas, tocinos. Y sol, sol. Astro sin par que nos dio la mano divina. Astro único cuyo esplendor dorado inunda la faz del mundo y la cubre de luminosidad y de esperanza, de deseo ferviente y de amor verdadero. Partamos ya, Peláez, partamos rápido, que no hay tiempo que perder ni discursos ahora en los que refocilarse, que ya dijo el sabio de lengua barba que las palabras son vanas y fétidas cuando aprietan el entusiasmo de la acción. Partamos, Peláez, a comernos el mundo, disfrutarlo, saborearlo, exprimirlo como un limón. Rápido, Peláez, que la pereza no siga dueña en tus rollizos miembros, que la noche profunda diga adiós por hoy a ese cuerpo gordinflón que hasta los graciosos ángeles del cielo pueden contemplar. Solo asomarse un poquito desde allá arriba y el punto más gordo que ven, ese eres tú, octava maravilla del mundo, panzudo ilustre. Vamos, Peláez, dejémonos de broncegas. Ve raudo, enseña los caballos con la pericia que te distingue y tráelos aquí de inmediato. Señor, pero si no tenemos caballos, ¿qué risa más hace usted, señor? ¿Qué risa? ¿Que no tenemos caballos? ¡Ay, benditos caballos, nobles animales de crides majestuosas, que a sus lomos eres flecha emancipada que hiende el aire de los prados, o caballero que conversa plácidamente con dama que haya a su paso, siendo caballero un camino galopante quien ve a dama por detrás del lejano arbusto y hacia ella vaya, entonces la halla, y no dama en paseo campal quien ve a caballero erguido en caballo y hacia él no vaya, entonces no lo haya.
Pero da igual, necio entre los necios, si es uno quien ve y haya otro, u otro quien ve y haya uno. La cosa es que acaban viéndose y hallándose mutuamente para manifestación prostera de ese otro son en el mundo que es el amor verdadero. Pero ahora que recuerdo, es verdad que perdimos los caballos, Peláez, y fue, si no tengo la memoria mal punto, en batalla memorable que ayer mismo libramos y que los siglos de los siglos venideros recordarán, porque en ella, ese caballero archiconocido doquier que soy yo, mató a 201.000 malandrines, pero a ciencia cierta los mató a todos menos al uno, que fue justamente el muy de puta quien se llevó para nuestra singular desgracia los caballos. Pero da igual, Peláez, importa un higo la existencia o inexistencia de caballos, que la cosa no tiene jodida importancia por más que se la quieras dar, vago como la madre que te parió, que tal es por lo que desesperas en el fondo de tu alma, seguir retozando hasta que una inmunda telaraña te cruce el cuerpo de la nariz a la punta de la bota. Si no tenemos caballos, aprestemos entonces sin dilación nuestras piernas y que éstas, solas, robustas y poderosas, se pateen en el anchuroso mundo. Que no hacen falta caballos, Peláez, que el solo cuerpo del hombre, esa criatura sin par concibida sin par por la magnificencia y la clarividencia divinas, es capaz por sí solo de que cualquier empresa, por ardua que sea, sería generosamente cumplida y satisfecha. Vamos, Peláez, vamos. Después de este discurso sin paragón, espabila de una putísima vez. Llegue tu cuerpo pesado como una vaca y prepara tus piernas como ayer con las mías en un santiamén. Pero señor, ¿se ha vuelto usted loco? Pero si tampoco tenemos piernas. Coño, Peláez. A fe mía que no te has levantado y con el pie derecho. Y a fe mía también que andando el tiempo los más esclarecidos doctores de las más esclarecidas universidades te nombrarán, y con ganas, el cenizo más insoportable y fastidioso de toda la historia de la literatura. Pero oído bien, has dicho que no tenemos piernas, menudo contratiempo. Pues también da igual, querido Peláez, que la sola voluntad del hombre sobra para hacer frente a la peor adversidad que hayan imaginado los pobres engendros que vagan como tinieblas en la noche oscura. Vamos, Peláez, vamos. Basta de remolonear y de buscar excusa hasta por debajo de las piedras, esos trocitos de tierra pasados por alto, donde de existir algo jamás han sido razones, sino todo lo más, ínfimas hormigas y fieros escorpiones. Si no tenemos piernas, usemos entonces con la frente bien alta, brazos y manos, sirvámonos de unas y de otras con júbilo y celeridad. Apoyemos las manos en el suelo e impulsémonos hacia adelante. Arrastremos así nuestros cuerpos siempre hacia adelante, que tardaremos mucho en llegar a los sitios, pero ya se sabe, Peláez, de mis entrañas, amigo eterno escogido entre todos los hombres. Ya se sabe, más vale tarde que nunca y nunca es tarde si la dicha es buena. Joder, Peláez, partamos de una puta vez, que este sol encendido y este mundo preñado de hermosura nos lo están pidiendo a gritos, y como tardemos más, la sangre de tan caliente que la tengo me hervirá como agua del puchero. Señor, ¿está usted siendo víctima de un arranque de locura o de una insolación que padeciéndolo ayer tiene a broma manifestárselo hoy? La cosa es que dice tonterías, disparates que jamás hubiera calculado hijos de su cerebro, porque tampoco tenemos brazos y manos, señor. Calla, pedazo bruto, y no simples de forma tan rauda las ilusiones que nacen en mi cabeza matutina. Pero dices que tampoco tenemos brazos y manos. Ay, Peláez de mi alma y de mi corazón, que una vez más habré de rendirme al ultrajante sentido común que siempre parece guía de tus palabras. Dime entonces sin miedo ni cortapisas, Peláez, ¿qué es pues lo que tenemos? Amo querido, usted no debe acordarse ya. Quizá la noche y un sueño profundo han sido la causa atroz de este olvido sin par. Porque, señor, solo somos cabezas en la margen de este camino polvoriento, solo cabezas. Santo Dios, Peláez, ¿tan bajo hemos caído? Ni me lo creo ni no me lo creo. Pero ahora que lo dices me parece verdad. No siento nada de mi cuerpo y a ti no te veo en ningún lado por más que te oigo. Ya un palmo de mis ojos distingo el suelo arenoso. Santo Dios, Peláez, por todos los yelmos. ¿Cómo fuimos a dar en este estado tan miserable? No lo sé, señor. Ni lo sé yo ni usted tampoco. El tiempo transcurrido y el plomo ardiente del sol han debido de borrar de nuestra mente el día en que caímos tan bajo. Y ninguno de los dos recuerda, por más que sea el empeño, la causa fatal de tan ignominiosa caída. Una razón enterrada en el tiempo que solo al alcance de Dios debe ya de quedar, pues de tanto que me iluminó sí que no me olvido de una de sus muchas y profundas enseñanzas. Fue una tarde ventosa cuando me la dio y fue la enseñanza, dicha en esencia, que solo el poder de Dios está a conocer las cosas del mundo sin el estorbo principal del tiempo. Usted, señor, ha debido de amanecer en plena charadura, y lo digo con todo en mi respeto, siendo por los demás nada extraño que usted amanezca de esa manera tan apoteósica particular. En cuanto al otro, a veces me suena en la memoria como el disparo de un cañón pequeño a mucha distancia, que un buen estrafaldario y cornudo mandó decapitarnos, y luego vinieron a esta planicie arenosa y nos soltaron como dos cebollas. Y luego marcharon veloces a lomos de sus caballos moriscos, y mientras marchaban levantaban mucho polvo del camino, y yo, de tanto polvo que se me venía a los labios, me quedaba con ganas de llenar los oídos de injurias que me salían de la boca. Puedo asegurárselo, señor, muchas injurias y una detrás de otra, pero para mi deshonra en el mundo entero eran balbucientes y empobrecidas a causa de la arena, que más parecían gemidos de niño que no abruptos de adulto enfurecido y rabioso. Calla ya, Peláez, calla, que cuando me llenas la cabeza de mil veces no entiendo nada y me entra un desespero que me como a bocados yo mismo. Respóndeme breve, Peláez, respóndeme muy breve, por el amor de tu Santísima Madre. ¿Qué hacemos pues cada día?
Estamos silenciosos, señor, y miramos lo que tenemos enfrente. Usted me ha dicho siempre que tiene una montaña azul muy bajita y difuminada, y yo le he dicho siempre que le tengo a usted nada más que a usted, es decir, hablando con justicia y propiedad a la parte de atrás de su cabeza, porque usted, tras los 4 o 5 botes que en el suelo dimos, fue a caer justo delante, de modo que si abre los ojos, la mirada se le debe expandir como pájaro en libertad. En cambio yo, en cuanto abro los míos, me topo enseguida, y a veces con mucho susto de mi parte, con la oscuridad de su cráneo salpicado de 4 pelos. Y solo luego, en caso de esforzarme como un condenado con el rabillo del ojo, veo en las alturas un trocito de cielo azul y resplandeciente, lo que me marea de tal manera que tengo cosa sana hacerlo más bien poco. O nos ponemos a dormir las más de las veces, porque fatalmente los temas se nos han acabado y no sabemos ya de qué hablar, aunque a veces yo me enciendo de pura inquietud y cada vez hablo mejor de tantísimo que he aprendido de esos sus discursos sin paragón. Ay, Peláez, amigo del alma, ahora sí que decaigo. Premio Local de Poesía Ángel López Martínez. Lema Unicornio. Título Libertad. Autora Margarita García Morales, de Tomelloso. Ya ha obtenido varios premios en este certamen. Margarita García Morales. Hola, buenas noches. A ver si se oye. Bueno, como todo el mundo da las gracias, pues yo también tendré que dar las gracias por el premio que me han concedido. Y bueno, también quiero hacer una cosa, aunque me avergüenza un poco la cara al público, pero mi madre está por ahí y me gustaría dedicarle el poema. Más que nada porque nunca me parece que le he dedicado nada en público, sobre todo porque... Sobre todo porque creo que es una de las mejores poetas de la vida, que eso es más complicado que ser poeta de escribir. Bueno, voy a comenzar, voy a leer solo 2 porque si no voy a cansar bastante. El primer poema, que es el que da título al trabajo, es Libertad. Y dice: parece que no has crecido. Tu corazón llama al papel para rogar la lluvia que te mece, mientras un soliloquio de algas silenciosas se engancha en tu cintura de pez inacabado. La luna es un balón de reglamento perdido en una lámina nocturna. Tras un partido de almas, la estrella difumina tu conciencia, disparando a la derecha hacia el olvido. No puede ni debe retrasarse el tiempo. El vértigo más cruel y poderoso rechina en tus hinchadas venas de panfleto vivo, y el escaso sueño no te puebla, cansado de llegar y ser vencido por una extraña fiebre de versos repetidos en la nada. Aquí yace la luz, dice un disparo inciso desde lejos. Aquí yace la luz, y se repite el sueño y la mirada. Esos ojos crecidos hacia adentro, y las esquinas cerrando la pasión de un paso de cartón hacia el paisaje leve de la cuna. Qué pena da un encuentro sin sentido, sin presencias templadas que atraviesen la apertura del tiempo y su destino. Qué inquietud al comprobar siembras de peces reviviendo el cristal de sien oscura. Parece que no has crecido. Tu corazón vuelve a volar, jugándose al azar 7 latidos negros y una perla. El niño poderoso de ayer se te dispara desde el hombro azul y escapa. Escapa repitiendo cancioncillas de cal bajo las siestas húmedas del miedo. Tiembla todo. En la llanura helada ya no hay nadie que conozca tu voz ni tu apellido. Todo se va, pero no vuelve. Lloro. Desde tu corazón aplastado en un tejado inmenso, formado por los besos de la luna rota. Sueño para tu libertad. Sueño que existes, que no acabas de crecer, porque renaces siempre en los oscuros ojos de los niños. El segundo poema se titula Creación, que es otra... Muchas gracias. ¿Cómo sangra la pluma en un instante? Absoluta certeza de saberte, encendiendo la antorcha de la vida a solo 5 pasos de la muerte. Como el ave fugaz llegas en fuego, en remolinos roncos de conciencia, apartando la razón y la prudencia hasta crear locura sobre el juego. Como una vena en hielo amortizada, queriendo ser salvaje enredadera, asciendes por el vello de la nada, gritando corazones de madera.
como un temblor de viento inacabable. Vuelves a mí, tu sombra me estremece y el encuentro se vacía de hondos peces que recogen ante el mar tu piel de sable. Una explosión de tinta por los labios, marinos son que ondulan mis caderas, ritmo de amor oscuro delirando deja el compás azul clavado en una esfera. Como sangra la luna ante el amante, su palidez de nácar brilla en el horizonte inmenso de la noche para desentrañar misterios de locos fusilados por el sexo vital de algún cometa perdido en el amor de los humanos para siempre. Muchas gracias. También va dedicado a todos ustedes, porque hay que regalar poesía de vez en cuando. Premio de Poesía Eladio Cabañero. Lema Pedernales. Título Este aguijón de agosto y espigas. Autor Santiago Romero de Ávila García Abadillo, de La Solana. García Abadillo, mejor dicho Romero de Ávila, que como lo conocemos, está en posesión de más de 100 trabajos, o de 100 premios poéticos y literarios. Vamos a recibirlo con un caluroso aplauso. Amigos, como decía el presentador, yo que he nacido en La Solana y que como vosotros soy manchego, me he dejado un trozo de corazón en cada verso de este poema de tema manchego. Y como tal, quiero que me permitáis que dedique este poema a estas 7 jóvenes tomelloseras, a estas 7 jóvenes mujeres manchegas, para que sepan amar y sentir a nuestra tierra manchega con todo su corazón y toda su alma. Va por vosotros. Este aguijón de agosto y sin espigas. Hijos, nunca podremos cambiarle el calendario a las alondras que en manojos frutales derramaban amor por los linderos. Repicaban los gallos la pureza del alba y un aroma de pan recio y caliente se extendía en mis sueños infantiles que añoraban 100 ríos caudalosos, larguísimos. Trasegaba la tarde su canasta de lilas desde el cielo hasta el surco profundo de mis labios. Mancha, desnuda mancha. Hijos, huele a Dios todo el aire con que alzamos la noche, y en la triste alquería tiembla tibia la sangre en copiosa cascada de torrente dulcísimo. Llora en la noche infinita la soledad labradora, y el hogar es un hilo delgadísimo y puro que sujeta el manojo de las dalias más íntimas. Hijos, partid el pan en tiernas rebanadas y esparcid jubilosos la sonrisa más niña, la trillada esperanza, los crepúsculos rojos del cantil de la sangre. Perdonad, hijos míos, este urgente quejido que me pone los pulsos rebosantes de pájaros. No me queda más hato que esta paz barbechada en los cuencos del alma. Cómo duele, hijos míos, esta pena aventada, esta frente reseca como un surco agotado. Mancha, desnuda mancha, sazonada de aljibes y torcaces libertas, mendigando ya siempre su botijo redondo. Hijos, pétalos tersos, jornaleros del alba, vendimiad la ternura y entregad todo el gozo salpicado de albahaca. Recorred beso a beso los barbechos más hondos, empinad a los mirlos al alero más alto, rebosad vuestro pecho de geranios rojizos y ganad todo el cielo de la luz repartida. Perdonadme, hijos míos,
este ardiente arrebato que me quema la frente de apilados rastrojos entre mil ruiseñores. Perdonad el rescoldo de estos labios de barro que besaban solícitos agridulces otoños, cuando todos los pechos se inundaban de pámpanas. Permitidme que beba cardo a cardo la pena de este sol de locura y este viento de trinos que repite y repite mariposas azules. Perdonadme que bese a la tórtola esquiva y que riegue en el surco un puñado de trigo con el búcaro antiguo de la sed de la infancia. Muchas gracias. Premio de Poesía José Antonio Torres. Lema Albur. Título Adviento del Alba. Autor Jacobo Meléndez Martínez, un cordobés que ya ha obtenido otros premios en este certamen y recientemente el Loasa Santa María. Vamos a recibirlo también con un gran aplauso. Palabras, naturalmente, son de gratitud por el premio que me ha sido concedido. Pero además quiero hacer una ofrenda a estas bellezas de Tomelloso y me permito, antes de entrar en materia, digamos, antes de leer el poema premiado, leer una salutación para las madrinas de una fiesta. De Córdoba a Tomelloso, desde el sur hasta la Mancha, como un peregrino traigo la ofrenda de mis palabras. Con sílabas voy trazando el traje que mejor cuadra para vestir la ilusión, para vestir la esperanza. Letras, fiesta, Tomelloso y unas juveniles gracias a quienes franco tributo, justiciero y fiel aclama el verso que nace ahora, el que con brío levanta el vuelo hasta las sonrisas con que unos rostros se alajan. Agosto del alborozo, de viñas y lindas caras, agosto de las madrinas que dan belleza a su patria, pequeña que las alberga, Tomelloso, noble casa, y de eso da fe mi entrega, jubilosa de palabras. Que ha sido distinguido por el jurado. Adviento del alba. Esto que nace ahora no es cuerpo ni sonrisa, ni azahar con escorzos de blancura inocente, ni espejismo de azules litorales con navíos de estrellas, ni siquiera el fulgor de una joya sin nombre, ni talismán hiriendo la tristeza, ni abrasador y franco maleficio conjurando nostalgias en abismos del tiempo. ¿Qué es el alba? Un carbunclo que me indulta del llanto y de la arruga, brillador en la almena de la noche. Lo mismo que una ráfaga ondulante al servicio del sol, el astro núbil resbalando en la altura, como un payaso en circo sin fronteras. Dadme recuerdos por remotos negros y músicas de adiós o apostasía profana en los amores de otras horas. Cuando un espectro en fuga cambiaba de camino y el mar de la ternura ofendía los muelles del olvido, porque el amor al tiempo encadenado era una escarcha tímida con centelleo de palabras bellas. La luz, la mágica homicida, para tantas tinieblas me concede el ámbar para un júbilo dejando a la intemperie el rito secreto de la sangre, más allá de la angustia, más allá del letargo narcisista de quien se mira en el espejo roto
del pasado cadencia fenecida. A las órdenes claras del astro miente el pulso un vigor de fingido poderío y traza cruz y raya la necia galaxia de su vida anterior, porque la fiebre decreta que el futuro es lo que importa y el linaje del llanto es tan efímero que no vale su historia lo que vale un suspiro fugaz cedido al viento. Asamblea de rayos llegan al abordaje y siempre nos derrotan en la mitología del recuerdo, porque la calle angosta del vivir ya se ensancha y el ayer más opaco luce ahora con destellos de pena incinerada. Viejo polichinela derrumbado que nunca encuentra aplausos, tan inerme que nos pide perdón por las heridas que nos dejó en el pecho antiguamente. Cicatriz de mentira, ahora rosada por la luz imberbe, jugando a ser piadosa y comprensiva, después que la pretérita rosa de los minutos proclama su estatuto inútil en un parque de frustración y daño. Lo mismo que una casa derribada enseña sus cimientos, la remota misión de la Larise con gozo de Salpura, resulta que he firmado un armisticio con todas las memorias que pretenden llagarme. La casa, ya lo dije, es solo un sacrificio de piedras que han dejado entrever las raíces, y si elevo el candil de la añoranza sobre escombros de carne del niño que yo era, pienso que la almohada mullida por la madre era razón de vida, más cierta que ninguna otra verdad cualquiera, y aprende el taciturno que en el alma sellada del futuro bien puede edificarse el alborozo como en solar que el cielo nos ofrece. Guirnaldas y relámpagos y azores liberados en aire que ya es mío, me adornan, me deslumbran, me acompañan, y mi jadeo de viviente cobra una música nueva, una querencia de inviolable gozo, como si el vasto énfasis del orbe me concediera su hermandad, cubriendo mi pálpito palabra, siempre con timidez por atavío. Fuego de sol, acaso miniatura del designio de Dios que lo inventaba, avasalla mis íntimas fronteras, y ningún aduanero le pide pasaporte de esperanza. Cualquier apocalipsis de negruras será solo una farsa, un anónimo anhelo de retinas que intentan enjollarse con gracias del prodigio que a modo de infinito candelabro esplende sobre un mundo olvidadizo. Vacilante y sonámbulo, el corazón quisiera seducir los relojes con dádiva o latido, refrenando su paso, su indomable presencia. Pero ellos aquí ignoran la palabra retina, y el cordial alojado, con mínimo alquiler en cada pecho, se enfrenta con denuedo a la bruma y la noche, al desamor, al odio, a la líquida argucia de las lágrimas, al crespón que prepara ya la muerte, porque vibra en la puerta brilladora del día el verbo de la luz, el himno sacro. Bueno, ahora antes de dar paso al mantenedor, se va a realizar un brevísimo acto en el que se va a hacer entrega, y va a ser personalmente a nuestro entrañable amigo y paisano José López Martínez, pero no ha podido venir por un problema que nos ha dicho su hermano, que está aquí, Francisco López Martínez. Va a hacerle entrega al señor alcalde, que previamente va a dirigir unas palabras. Querido Paco, como diría querido Pepe, sois dos personas tan vinculadas a Tomelloso, tan vinculadas a nuestra fiesta de las letras,
estos momentos decir tu nombre o decir el nombre de tu hermano es casi indiferente. Lo importante es que a lo largo de muchos años estáis colaborando con que nuestra fiesta de las letras, por vuestro saber hacer, por vuestro comprender el mundo de las letras, por vuestro comprender la poesía y la narración, tenga un cierto renombre, que muchas personas obtengan el galardón de nuestro pueblo por su meritoria actuación en el mundo de las artes. Transmite a Pepe, como podría ser para ti, porque ambos tenéis la misma sensibilidad, el cariño del pueblo de Tomelloso, el cariño y la sensibilidad de cuantas personas han sido jurados en estas fiestas de las letras, con todo el cariño de Tomelloso, y esta pequeña placa, que no es ni más ni menos que una manifestación material mínima, pero es una manifestación de un gran cariño. Muchas gracias por ayudarnos año tras año a que nuestra fiesta de las letras tenga la mejor de las soluciones. Muchas gracias, y esto en nombre del Ayuntamiento de Tomelloso. Siento una enorme satisfacción y es para mí un gran honor, aunque sea en representación de mi hermano, que es igual, el recibir esta distinción. Por tanto, estoy seguro que mañana por la mañana, cuando le lleve esta placa, esta distinción a mi hermano a su casa, su emoción no va a tener límites, por lo mucho que él quiera a Tomelloso. Entonces, por tanto, al excelentísimo Ayuntamiento de Tomelloso, a la magnífica comisión organizadora de festejos y a todo el pueblo de Tomelloso, en nombre de mi hermano y en el mío también, muchísimas gracias. Muchas gracias. Antes de dar paso al mantenedor, a la 45ª Fiesta de las Letras de la ciudad de Tomelloso, permítame que destaque la personalidad del excelentísimo señor don Luis Arroyo Zapatero, catedrático de Derecho Penal y rector de la Universidad de Castilla-La Mancha. Nacido en Valladolid en 1951, en cuya universidad inició los estudios de Derecho en octubre de 1968. Licenciado en junio de 1974 con la calificación de sobresaliente y premio fin de carrera en la facultad. Pensionado en la Universidad de Colonia por el gobierno alemán para realizar estudios de doctorado desde 1975 a 1977. Profesor ayudante de Derecho Penal en la Universidad Complutense desde 1977. En 1980, doctor en Derecho por la Universidad Complutense con la calificación sobresaliente cum laude. Premio de la Fundación Universal Impresa de Madrid a la mejor tesis doctoral de interés empresarial leída durante 1980. Profesor adjunto contratado desde 1981. Pensionado por el Consejo de Europa en el Instituto Max Planck de Freiburgo, República Federal Alemana, en 1982. Profesor titular de Derecho Penal por oposición desde 1982 en la Universidad Complutense. Investigador invitado en la Universidad de Friburgo en 1984 y 1985, la magia de la televisión. En septiembre de 1985 es nombrado decano fundador de la nueva Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Catedrático de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha en 1986. Decano honorario de la Facultad de Derecho de Albacete. Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha desde marzo de 1988, reelegido en 1991. Vicepresidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Secretario General Regional para Europa de la Sociedad Internacional de Defensa Social. Miembro del Comité Científico del Centro Cultural de Europa en Roma. Miembro de honor de la Asociación Alexander Humboldt, vocal de la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Becarios Españoles en Alemania, miembro del Consejo de Redacción de la revista Estudios Penitenciarios, autor de varios libros y una veintena de trabajos publicados en revistas científicas españolas y extranjeras con particular significación en materia de derecho penal económico, protección de las libertades fundamentales
y control constitucional de la justicia. ¿Y qué quieren ustedes que les diga más del excelentísimo señor don Luis Arroyo Zapatero, a quien cedo la palabra? Serenísimas madrinas, poetas y narradores premiados tan justamente, excelentísima Corporación Municipal de la ciudad de Tomelloso, ilustrísimo señor alcalde, ilustrísimo señor vicepresidente de la Diputación, ilustrísimo señor diputado, ilustrísimas autoridades, amigos todos. Deseo ante todo agradecer la invitación que se me ha formulado para ser mantenedor de la 45ª edición de esta fiesta de las letras de Tomelloso. Agradecimiento personal, pero también en nombre de la institución que presido. Condición que estoy seguro ha sido la que de modo principal ha inspirado la invitación de los organizadores. Y más les vale a los organizadores que les haya inspirado mi condición de rector de la universidad, pues no soy poeta ni cultivador de las letras. Soy más bien hombre de pocas letras y de muchos menos números. Solo un jurista especializado en crímenes y delitos, metido por elección de mis compañeros en administrador de bienes, lo cual es muy buena cosa para un penalista, pues es lo común de nosotros el ser administradores de males, de los males que hacen los hombres y de los males que los hombres sufren. No podía rechazar la invitación del nuevo y flamante alcalde de la ciudad de Tomelloso. La razón estriba en que Tomelloso ocupa un lugar singular y principal en el ser de Castilla-La Mancha, en la conciencia que de nosotros mismos tenemos como ciudadanos de esta comunidad autónoma. Tomelloso es vértice geográfico de Castilla-La Mancha, lugar de encuentro y cruce de caminos de quienes tenemos la región como trabajo. Como ejemplo de este cruce y lugar de encuentro, los órganos de la universidad, particularmente los departamentos, que agrupan a los profesores de las mismas asignaturas, tienen obligación de reunirse para cumplir sus funciones en sus respectivas capitales de provincia, donde tenga la sede su director. Fuera de esas capitales, solo Tomelloso es sede autorizada para reuniones, en especial de los departamentos de ciencias agronómicas, reuniones que tienen lugar en una institución que hay que saber apreciar mejor de lo que la apreciamos, el Centro de Capacitación Agraria, entre otras cosas porque cumple las funciones de estación enológica, que fue una reivindicación permanente de los tomelloseros durante más de 100 años. Tomelloso es también vértice de las mejores cualidades humanas de una región tan dura e inhóspita como esta en tantas partes. Estoicismo, espíritu emprendedor, trabajadores esforzados, ánimo liberal. Son virtudes acrisoladas que se muestran por sí mismas en el trabajo y en las obras de sus gentes. Son virtudes cultivadas en la adversidad, que tomó siempre la forma de pedriscos, heladas extemporáneas, la competencia de otras zonas mejor comunicadas, las posguerras, las riadas, las sequías y ese sol bajo el cual se incendia el aire en el mes de agosto. Todo ello, nos ha dejado dicho el gran maestro García Pavón, ha hecho que la única ley social y moral de Tomelloso sea el trabajo. Y es que, como él mismo dice, y nos va a dar juego en este mantenimiento, en una sociedad en la que esa ley es de acero por razones de propia supervivencia, tenían por fuerza que estar desterrados los aristócratas, los vagos, el intelectual, el político y el artista. Hay que ver
Cuán chocante es esta aseveración hecha por ese gran maestro García Pavón. Que este lugar, ubicado en solar tan desesperado, no sea propicio a vagos y aristócratas, es de fácil comprensión. Lo de los intelectuales y los artistas, no hay quien lo entienda. Claro es que García Pavón escribía esto en el año 1958. Y quizá entonces no pudo imaginar la pléyade de intelectuales y artistas de cuna tomellosera que iba a alumbrar en décadas posteriores a la vida nacional. Para empezar, él mismo. Y también Félix Grande, Eladio Cabañero, Valentín Arteaga, los López Martínez. ¿Y qué decir en la pintura, en la que causan asombro y admiración Antonio López Torres y Antonio López Antoñito? La primera noticia de Tomelloso la debí tener en los primeros años 60, cuando mi abuelo Emilio, de cuya mano y en cuya biblioteca aprendí a leer precisamente con el Quijote, esa obra sobre la Mancha por excelencia, me proporcionó las novelas de Plinio. Cuánto enriquecen los libros, qué oportunidades inmensas dan los libros de vivir otras vidas a nuestra limitada vida individual. Así, gracias a los libros pude conocer Tomelloso 30 años antes de visitar. Todavía quedan en mí las sensaciones del Tomelloso de los libros, su horizontalidad, la inmensidad de lo ancho, la bondad natural de sus gentes y naturalmente también sus pasiones. Me queda también un cierto sabor ácido, sin duda proveniente de la acidez de la personalidad del autor como escritor de los vencidos de entonces, como la de Duero Vallejo, otro genio natural de Castilla-La Mancha, también vencido entonces. La historia de Tomelloso es representativa de la historia nacional, de la gran historia y de la anecdótica, y a la vez que invito a los más jóvenes a conocer la historia, no me sustraigo a relatarles alguna anécdota, la más propia de mi condición de rector, una anécdota universitaria. El centro universitario más antiguo de la provincia, tras la Escuela de Minas de Almadén, es la Escuela de Magisterio, fundada en 1842 por el general Espartero, el general que no quiso ser rey de España y que es natural de Granátula de Calatrava. Pues bien, la citada escuela, para conformar la que habría de ser su primera promoción, propuso a la Corporación Municipal de Tomelloso que becara a un joven estudiante tomellosero, destacado por su grado de instrucción, aplicación al estudio, posesión de la lengua latina y adhesión al gobierno liberal. Y dirán ustedes, ¿quién sería? ¿Cómo se llamaría aquel joven estudiante de aquella época? Pues resulta que los libros, los de historia y los del ayuntamiento, nos dicen que el citado joven respondía al nombre de Felipe González. Y luego algunos se asombran y enojan con la larga pervivencia del presidente del gobierno. ¿Cómo no? Si era de Tomelloso y estudiaba ya hace 150 años. Claro está que el segundo apellido no se ha podido averiguar para poder esclarecer este entuerto. De todos modos, lo importante es que Tomelloso estuvo desde el primer día en la Escuela de Magisterio de Ciudad Real, que es una escuela cuna de excelentes maestros y de los cuadros políticos y administrativos de nuestra región. Pero volvamos al orden de las cosas. ¿A qué puede deberse que Tomelloso sea en estos últimos decenios cuna de tanto intelectual y artista de primera clase, a pesar de los malos augurios de García Pavón en el 58? ¿Sabe nadie?, dirían los demás al sur. A lo mejor es que esa ley del espíritu emprendedor y laborioso genera con el tiempo afición a la cultura. Debe ser así, pues si no, no tiene explicación que esta ciudad sitúe en el centro de sus festejos patronales desde hace ni más ni menos que 45 años, o mejor dicho, después de las enérgicas palabras del presentador, de al menos durante 45 años, la fiesta de las letras, que año a año impulsa y reconoce colectiva y solemnemente los trabajos de poetas y narradores. Pero habrán reparado ustedes en que los malos augurios del 58 de García Pavón
se referían no solo a aristócratas y a los vagos, a los artistas e intelectuales, se referían también a los políticos. Y entonces, ¿qué decir de los políticos de Tomelloso? Difícil cuestión esta para emitir opinión o juicio para el rector de la universidad, que nunca se mete en política, salvo que sea necesario o conveniente. Pues no sé, pero a mí me parece que García Pavón era muy pesimista, pues yo he conocido 2 alcaldes de Tomelloso, el anterior y el presente, y ambos los dos a mí me parecen grandes alcaldes, grandes políticos, políticos finos, lo que permitiría, desde el punto de vista académico, plantear quizá como tesis el que Tomelloso elige siempre buenos alcaldes, buenos políticos, incluso en ambos casos buenas personas. Algún otro político de Tomelloso conozco, también bueno en política y también buena persona, José María Arcos, con cuya amistad me honro. Y también aquí se revela una relación más entre Tomelloso y la cultura. José María Arcos fue vicepresidente de la Diputación para el área de cultura y la misma responsabilidad ostenta el actual alcalde de Tomelloso. En sus manos, y sobre todo en su criterio, estará buena parte de lo que en cultura va a pasar en Ciudad Real en los próximos 4 años. Esta designación muestra también el buen criterio del nuevo presidente de la Diputación, representado hoy aquí por don Licinio Moreno, quien, cuando ha tenido que designar responsable de cultura, ha mirado a Tomelloso. He de reconocer que en estos días atrás, en los que me he aplicado a leer la historia de Tomelloso, lo que más me ha intrigado es cómo pudo García Pavón, que es tan hermoso en tantas cosas, escribir también nuestra historia, describir también a nuestras gentes, y en cambio errar tan groseramente en lo de los intelectuales, artistas y políticos de Tomelloso. La única explicación que encuentro es una explicación que además resulta de útil meditación. Como he dicho, escribe García Pavón en 1952, es decir, en una España que era un páramo cultural, trasunto de una guerra terrible y de una posguerra atroz. Una España sin la alegría de la libertad, esa libertad de la que hoy gozamos y que nos asombra a los adultos y que no llama la atención a los jóvenes, pues tienden estos jóvenes a creer, toda vez que han nacido en ella, que la libertad es un hecho de la naturaleza. García Pavón, que era un liberal y un gran amante de la libertad, no podía en aquella España de los años 50 captar augurios favorables para la cultura o para la política. ¿Cuánto le hubiera gustado haber vivido estos años presentes? ¿Cuánto se habría maravillado al ver cómo por primera vez en la historia de España hemos vivido más de 15 años de normalidad democrática? 15 años, por poner la referencia al concepto orteguiano de una generación. ¿Cómo han desaparecido los viejos demonios proclives a resolver las disputas con el sable o con la bomba de mano? ¿Con qué suavidad se ha podido producir el relevo en órganos de gobierno de unos partidos por otros? ¿O con qué sentido se ha podido relevar a unos en unas instituciones y mantenerlos en otras? Esta suavidad y sentido político de los españoles y tomelloseros del presente, particularmente en Castilla-La Mancha, causa felicidad a todos cuantos hemos temido y rechazado una España de carlistas y liberales, de blancos y negros o de rojos y azules. Naturalmente que hay razones para la diferencia política e ideológica, pero estas diferencias deben ventilarse en el estilo de lo que entendemos como moderna civilización. Y nadie crea que esto está ya conseguido, consagrado y asentado. Lo que entendemos como civilización es tan hermoso como frágil. Lo mismo que el celuloide de las viejas películas de los cines de antaño. Hermosura de las imágenes, pero se quebraba con facilidad. Un ejemplo lo tenemos hoy en Yugoslavia, un país, hace apenas pocos años, modélico en muchas cosas, líder de todos los países no alineados, lugar de encuentro de culturas y de políticas. Apenas sus ciudadanos y sus políticos levantaron un poquito el velo de la civilización
se han convertido en espejo del odio, de la muerte y de la tragedia. La democracia española tiene ya 18 años, pero el espíritu cívico apenas es un infante. Y el espíritu cívico debe inspirar a todos, a los responsables políticos, pero también a los ciudadanos. Todos tenemos responsabilidad y todos hemos de preocuparnos ante todos los problemas que nos salgan en el camino, de responder a esos problemas con espíritu cívico. El espíritu cívico requiere el respeto de las reglas de la democracia, la honestidad en el cargo público, el acomodo a los periodos electorales, la proscripción de la acritud, del tomar a todos por la parte, del limitarse a exigirlo todo del gobierno o de los gobiernos, para exigirlo también de nosotros mismos. Ese espíritu cívico no es importante solo para el quehacer de los partidos o para votar en las elecciones sus programas. Lo es también para afrontar cada uno de los graves problemas que tenemos, como por ejemplo cuando hemos de reaccionar ante los problemas del agua o de la organización del mercado del vino o el urbanismo de nuestras ciudades. Solo en el reino de la libertad y del espíritu cívico reinará la cultura, y solo en él podremos celebrar con orgullo la fiesta de las letras. ¡Viva la fiesta de las letras de 1995! Queridos amigos, con la intervención de don Luis Arroyo ha terminado la 45ª fiesta de la... Ahora al final voy a echar a perder de las letras de la ciudad de Tomelloso. Ahora se va a proceder al desfile hacia los jardines del parque, donde Mantenedor, poetas premiados y estas guapísimas madrinas van a ser obsequiadas con una cena. Ángel Aguas Bueno, por favor, ¿quieres coger a tu guapísima madrina? Yo me gustaría que ahora ustedes se levantaran. Permítame, estoy haciendo de maestro de ceremonias, y ahora cuando abandonen por el pasillo, les den un calurosísimo aplauso que sirva de estímulo y de gratitud a estas chicas. Santiago Romero de Ávila. Perdón. Sí, Santiago Romero. Jorge. Jacobo, yo la pongo aquí mismo, no solo usted. Este mantenedor que ha puesto el listón tan alto, don Luis Arroyo. Y por último, nuestro alcalde Ramón González Martínez. Por favor, luces en la sala.